vamos a hablar sobre el tema más importante y preferido de muchos, física. Principalmente vamos a hablar en este momento sobre el equilibrio térmico. El equilibrio térmico consiste principalmente en la diferencia de temperatura entre dos cuerpos, los cuales al estar unidos en un mismo ambiente logran entre ambos compartir su temperatura y obtener lo que es una temperatura estable. Para aclarar este punto también se deben entender dos diferencias básicas, el calor y la temperatura. La temperatura es la energía cinética que tienen los cuerpos en cada una de sus moléculas, y la temperatura es la energía necesaria para alcanzar ese nivel de esa energía cinética. Buenas tardes, vamos a hacer un pequeño experimento sobre equilibrio térmico. Tenemos agua con hielo que la vamos a diferenciar con el color azul, agua a temperatura ambiente que está aquí en el recipiente y agua caliente que la vamos a diferenciar de color rojo. Bueno, el objetivo del experimento es que el agua fría se conserve en la parte de abajo del recipiente y el agua caliente quede por arriba de esta. Como ven ahí, el agua fría queda abajo, ¿verdad? Ahí se nota poco, se hizo púrpura, pero al principio se notaba más el agua caliente por encima y el agua fría por debajo. ¿Pero cómo es que esto sucede? Bueno, el secreto está en que las propiedades del estado del sistema físico de las aguas es diferente. La temperatura es el factor causante para que las aguas no se junten, pero si lo vemos más a fondo, lo principal que causa esto es que las partículas del agua fría están menos agitadas que las del agua caliente. Al dejarlas en el mismo recipiente, el estado de las aguas empieza a buscar un equilibrio térmico, es decir, adquieren la misma temperatura. Now we have prepared a special interview with the cast of Marvel Studios. Ladies and gentlemen, let me present you Robert Downey Jr. as Iron Man. Yeah, I can fly. Jarvis, you there? At your service, sir. Scarlett Johansson as Black Widow. Your opponent. Elizabeth Olsen as Scarlet Witch. And Mark Ruffalo as Hulk. ¡Ya basta! ¡Todos están por debajo de mí! ¡Yo soy un dios, criatura tonta! ¡Y no me va a intimidar una vez más! Debilucho. Thanks for the invitation to your program. Don't worry, so please talk to us about the movie that will connect all the Marvel Universe, Infinity War. The main idea of the movie consists in the formation of a team that involves every cinematographic hero we have. It's a massive project destined to fight against a really hard villain, Thanos. For the people we don't know anything about Marvel, who is Thanos? Thanos is a really powerful character with a mission of recollecting Infinity Stones. 3. Infinity Stones? Yes, they are objects with an unbelievable power and awesome qualities. In Marvel Universe exist 6 Infinity Stones. 9 gems located in Vision's forehead. Power gem kept in the orb with the Nova Corps. Time gem used by Doctor Strange in the Eye of Agamotto.
space gem inside the Tesseract kept by Loki after the destruction of Asgard. Reality Gem, the strange liquid in the second movie of Thor. And the missing Soul Gem. For which purpose Thanos want these gems? This power in the current hands can destroy cities, countries, continents, and even all the world. Okay, that's awesome. But let's talk about another important thing. How you feel about this movie, Robert? Sincerely, this film brings to me a lot of feelings and emotions. I can't type a correct answer to that question. It was a really difficult film. We had a lot of good recordings. My parents here and another ones always I get a chance to make you laugh. That's right, I just have 3 years working with Marvel. Robert has 10 years, and I feel really nice and comfortable with all these guys that together from the wonderful universe of Marvel. I am on. Well, ladies and gentlemen, thanks for your attention. Let's continue with the program. A una cantidad se le denomina función cuando la variable A depende de la variable B. Por ejemplo, el área de un círculo depende de su radio. Del mismo modo que el tiempo que tarda un tren en llegar de una ciudad a otra, que la separa una distancia de 150 kilómetros, depende de la velocidad a la que viaje el mismo. Yo voy a hacer la diferencia entre una imagen, una preimagen y un rango. Antes de empezar con las definiciones, es importante recalcar la diferencia entre un conjunto y un subconjunto. Un conjunto es una serie de números los cuales son aleatorios, y un subconjunto es una serie de números que son correspondientes al eje X, que en este caso sería un conjunto, y sus respectivos resultados dependiendo de la función. Ya aclarado esto, cualquier elemento dentro de un subconjunto se le denomina imagen. Esas son las imágenes. Y por lógica, cualquiera de los elementos dentro de un dominio o un conjunto se le puede representar con el nombre de preimagen. Y aclarado esto, ahora va lo que es la definición de rango. Un rango es el conjunto, es el nombre que se le denomina a todo el eje X, que en este caso depende ya sea de un cierto número de valor de números o podría ser los números reales, que abarcan todos los números. La relación es la correspondencia que existe entre dos conjuntos. A cada elemento del conjunto 1 le tocará al menos un elemento del conjunto 2. El dominio son todos los posibles valores que podemos obtener del eje X. El codominio son todos los valores posibles en el eje Y para que una función sea real y exista. La clasificación de funciones se divide en biyectiva, inyectiva y sobreyectiva. La inyectiva viene siendo todos los elementos X que se relacionan con los elementos Y. La sobreyectiva son todos los elementos Y que son imagen de los elementos X. Y la biyectiva son la unión de inyectiva y sobreyectiva que forman la biyectiva. Buenas tardes, hoy les vamos a presentar el tema de la genética y la tecnología. Para empezar hablaremos de la genética, que es cuando son células que los padres les transfieren a sus hijos. Con ellas se definen muchas cosas, como puede ser color de cabello, color de piel, altura, color de ojos, pero también tienen algunas consecuencias, como puede ser que se transfieran enfermedades que pueden ser benignas o que no alteren en la salud de la persona,
o que tengan una alteración muy mínima en la vida de esta persona, o ya sea que altere a gran medida la calidad y duración de la vida de esta persona. Yo les voy a hablar sobre los trastornos genéticos. Casi todas las enfermedades tienen un componente genético, pero la importancia de este componente varía. Los trastornos en los cuales los genes juegan un papel importante, que vienen siendo las enfermedades genéticas, se pueden clasificar como defectos monogenéticos, trastornos cromosómicos y multifactoriales. El proyecto Genoma Humano fue creado principalmente para poder estudiar las bases pares de los ADN y para identificar y cartograficar entre los 20.000 y 25.000 genes que tiene un ser humano. Las limitaciones del proyecto Genoma Humano han sido conflictos éticos, que han suscitado investigaciones éticas, sociales, políticas y legales. La biotecnología se refiere a toda aplicación tecnológica que utiliza sistemas biológicos y organismos vivos a sus derivados para la creación o modificación de productos o procesos. Los principales usos que se le dan en la biotecnología se encuentran en los organismos, las cuales se modifican genéticamente para mejorar tanto sus características físicas como sus usos y estructuras. Las ramas de la biotecnología. La biotecnología se divide en cuatro principales ramas. En biotecnología roja, que es una rama medicinal que se enfoca en buscar vacunas, fármacos, diagnósticos y terapias. También antibióticos. También la biotecnología blanca, que mejora los procesos industriales con el fin de eliminar los químicos peligrosos que se utilizan en estos. También está la biotecnología verde, que pues trata de conseguir alimentos, o sea, modificar los alimentos y volverlos transgénicos y no gastar tanto para evitar que estos se contaminen con plagas y resistan condiciones de temperaturas más extremas, por así decirlo. Y azul, que es el cuidado de la acuicultura, buscar alternativas para alimentos que vienen del agua, del océano, y el tratamiento de aguas residuales. Ok, damas y caballeros, ahora para ustedes en exclusiva traemos una entrevista especial con el recién traído de la muerte, Gandhi. Buenas tardes, estamos aquí con Gandhi y le vamos a hacer una serie de preguntas. ¿Qué religión te defendía? Hinduista. ¿Cuál es tu maestro? Mi maestro fue Shivmar Rakchandra. ¿Cómo murió tu esposa? Durante 7 días de ayuno mientras nos encontrábamos encarcelados. ¿Por qué buscaba la independencia en India? Por el apoyo de los pakistaníes. ¿Cuándo naciste? Un 2 de octubre. ¿Qué fue la marcha del zar para usted? Fue una protesta no violenta en Sudamérica, en la cual inspiró a muchos otros movimientos de libertad. ¿Cómo murió usted? Morí asesinado en enero de 1948, a mi edad de 78 años. ¿Cuánto tiempo luchó por la libertad? 22 años y gané mucho respeto y admiración en Sudamérica. Los presidentes Adolfo Ruiz Cortines, Adolfo López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz llevaron a cabo el modelo económico estabilizador. De 1954 a 1970, el crecimiento promedio anual de
del Producto Interno Bruto por persona fue de 3.4%, y lo que se logró con la estabilidad de los precios internos. El tipo de cambio del peso frente al dólar se mantuvo en este periodo de 12.50. La participación de los sectores productivos, como son empresarios, obreros, maestros, burócratas y campesinos, con el gobierno de forma coordinada, en la que cada uno hacía su parte. El gobierno mexicano incrementó la inversión pública. Fortalecerá la política de nacionalización de empresas y sectores productivos como ferrocarriles, electricidad, fertilizantes, azufres, presas, carreteras y metro. Se implementará una política de proteccionalismo para el Estado, en donde éste será el regulador en materia política, económica y social. Se encargará de la regulación de precios, control de salarios, subsidios y el flujo de inversión extranjera. Fundaremos el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el ISSSTE, la Comisión Nacional del Libro de Texto Gratuito y entre otras instituciones públicas. Algunas características que destacan en este sistema económico son el corporativismo, que es una práctica dentro del gobierno en la cual se utiliza la estructura y recursos públicos para privilegiar a un sector de la población con la finalidad de mantener su apoyo y continuar en el poder. Por consecuencia del uso de la fuerza, en el movimiento estudiantil del año de 1968, la población estaba indignada, restando considerablemente la confianza en el gobierno. A finales del periodo de desarrollo estabilizador, en 1970, se presentaron situaciones de tensión social. El déficit externo rebasó el Producto Interno Bruto y la inflación iba en aumento. El régimen político perdía credibilidad. Ahora vamos a hablar sobre el tema más importante, que es el de la mitología nórdica, más específicamente sobre Rathatos. Rathatos es una ardilla la cual sube y baja por el árbol de la vida, enviando mensajes entre el águila sin nombre y el dragón. Principalmente su etimología se basa en la palabra rata, que viene, el significado correspondiente sería el de el viajante, y tosk, que hace referencia al colmillo, por lo que las dos palabras juntas podrían formarse el significado de el colmillo viajante, o más comúnmente denominado el colmillo trepador. Ahora, sin más preámbulo, les presento a Rathatos y la entrevista que hicimos con él. Buenas tardes, nos encontramos aquí en el árbol nórdico. Andamos buscando por aquí a Rathatos porque vamos a hacer una pequeña entrevista. Vamos a intentar no desmayarnos. Probablemente se encuentre en un árbol o mandando mensajes, pero pues no la llamo. Oigan, niños, ¿no han visto a Rathatos? No. Ay, mira, ahí está. Vamos con él. Bueno, ya lo encontramos y vamos a hacer la pequeña entrevista. ¿Cómo estás? Bueno, igual. Estamos muy bien. Bueno, déjenme nos vas por ¿Qué es lo que haces aquí en el árbol? Mi trabajo principal es mandar mensajes entre el águila sin nombre y la serpiente Hitler. ¿Qué significa tu nombre? Mi nombre colmillo viajante. A ver, ¿quién te creó? Yo nací entre la unión de Loki y Asgard. ¿Qué tan cierto es el rumor de que Loki fue adoptado? Muy cierto, porque Loki fue adoptado por Odín cuando este solamente era un bebé. Ok. ¿Nos podrías explicar el árbol nórdico? Sí, claro, evidentemente, de hecho están en estos momentos analizando. Están los 9 reinos,
que son Asford, Albenheim, Midgara, Bachenheim, Svartenheim, Nilfenheim, Helmheim, Sondheim y Muspelheim. Ok, y pues sería todo. Como ven, aquí estamos con Ratatouille y pues los invitamos a que vengan a visitar el árbol norte. Hasta luego.